Hoy os vamos a presentar nuestra solución de litio con Pylontech en alto voltaje. Para la solución que vamos a presentaros hemos decidido escoger 5 baterías de 2,4 kilovatios, 48 voltios, lo que nos aportará una instalación de unos 12 kilovatios y 240 voltios de trabajo. ¿Vale? Los elementos que componen la instalación es la cabinet para las baterías. Tenemos las 5 baterías de litio de Pylontech, ¿vale? Esta es la batería. Y luego tenemos el controlador, que es el encargado de gestionar todas las energías que vamos a aportarle a la batería, ¿vale? Bueno, el controlador en este caso nos viene con su cableado, viene con un cableado de comunicación y el cable de conexión entre baterías. La batería igualmente nos viene con un cable de comunicación y también tenemos nuestro cable para hacer la conexión de baterías en serie. Por último, tenemos nuestros cables, que serán los encargados de gestionar las cinco baterías. Haremos la conexión al inversor directamente con estos cables. También tenemos nuestro cable de comunicación. Ahora vamos a ir montándolo y lo vais a ir viendo paso por paso cómo se realizaría el procedimiento. Los elementos que componen el BMS, el controlador de las baterías, que vienen con cada una de las cajas, son el BMS, el SC0500 controller, nos viene la tornillería para anclar al rack, por otro lado viene el puerto de comunicaciones y nuestro cable de conexión entre el BMS y las baterías. En la caja de la batería, ¿vale? En este caso es la H48050, como hemos comentado, 2,4 kilovatios, 48 voltios. Nos vienen los mismos elementos: tornillería para anclaje en el rack, puerto de comunicación y cable de conexión entre baterías. En este caso sería siempre negativo con positivo. Y por último es necesario la adquisición del kit de cables para baterías, ¿vale? Son los cables que vamos a conectar al inversor, ¿vale? Y nos viene el cable de comunicación, que este va conectado del BMS al inversor. Vamos a proceder a montar la primera de nuestras baterías de litio Pylontech. Para ello, lo primero, vamos a preparar el rack y para trabajar lo más cómodo posible. Desmontaremos las puertas. Desmontaremos también los laterales. Y procedemos a introducir nuestra primera batería. Con cuidado y apoyamos aquí. Una vez posicionada nuestra batería y las 4 tuercas traseras, procedemos a colocar nuestros 4 tornillos en su posición. Para ajustar bien, levantamos un poquito la parte trasera y apretamos los inferiores. Para la colocación de las tuercas, lo más sencillo y que hemos decidido es, mira, se coloca una tuerca aquí y son 2 huecos, tuerca, 3 huecos y tuerca. En este caso serían 2 huecos, colocamos la tuerca, 3 huecos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y aquí iría la siguiente tuerca, ¿vale? En este caso lo mismo. Tenemos tuerca, 2 huecos, colocamos la tuerca, 3 huecos, 1, 2, 3 y en el cuarto colocamos la segunda de ellas.
Ya tenemos colocadas nuestras 5 baterías de litio. En último lugar vamos a colocar el BMS controlador. ¿Vale? En este caso, las tuercas, es importante tener en cuenta que la distancia es superior. La inferior vamos a mantener los 2 huecos, la tuerca inferior, y en este caso para la última son 5 huecos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y al sexto colocamos la última tuerca. ¿Vale? El controlador. Y aquí tenemos el último tornillo y ya tenemos el BMS instalado con nuestras 5 baterías de rack. Ya tenemos nuestra instalación, 12 kilovatios hora con nuestro BMS en 240 voltios. Una vez instalados todos nuestros elementos en el rack, procedemos con el cableado. En este caso, con cada batería, como ya hemos comentado, venía su cable, ¿vale? Entonces procedemos del positivo al negativo. Empezamos por abajo y vamos subiendo. Este es un conector sencillo, simplemente con hacer algo de fuerza y abrir el clic ya estamos dentro. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Siempre del positivo al negativo para conectar nuestras baterías en serie. Seguimos, positivo, negativo. El último cable de la última batería, como nosotros vamos a poner 5, solo necesitamos 4 cables. Este nos lo guardaremos. ¿Vale? La última conexión se realiza con el positivo de la última batería al positivo del BMS. ¿Ves? Que al final los colores naranja, naranja, positivo, positivo. Es imposible equivocarse en este sentido. Bueno, ya tenemos conectadas nuestras baterías en serie. Hemos conectado positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Hemos conectado el cable de la batería superior positivo al controlador positivo. Y ahora conectamos el último cable negativo desde la batería inferior al controlador. Bueno, en este caso el tapón nos molesta. Sacamos esto. Y volvemos a conectar. Bueno, este cable es más largo porque podemos instalar más baterías. Bueno, lo que hacemos es recogerlo y se puede colocar en el lateral del rack sin ningún problema. ¿Vale? Se ponen unas bridas y se puede acoplar aquí sin ningún problema. Nos queda conectar los cables que van a ir desde el controlador hasta nuestro inversor. Como ya hemos mostrado antes, tenemos el cable que va de la batería al inversor, que va a su terminal para poder conectar. ¿Vale? En este caso podemos usar los alojamientos que tienen los racks para poder tirar el cable por aquí, por ejemplo. Nos queda la conexión de comunicación entre las baterías y el controlador. El primero que colocaremos será el cable de conexión, el link port,
del controlador y inmediatamente al link port 0. Pues esta batería, link port 1 al 0, siempre en el mismo orden, C1 0 1 0. Para finalizar con la conexión de los cables, las baterías al inversor, nos queda utilizar el último cable que nos viene con nuestro kit, ¿vale? Es muy importante y hay que tener en cuenta que cada conector se tiene que conectar correctamente con su posición. El cable del conector a la batería y el inversor al inversor, ¿vale? Seleccionamos el de la batería y se coloca en el port A.